Entonces, hay una situación muy delicada y es que muchas veces una pyme que pudiera tener 10 empleados nada más te contrata 6. ¿Por qué? Porque tiene que estar pensando en el tema de cuánto me va a costar liquidarte. Lo que catapulta a Camaño es ser un héroe nacional Y de eso no hay duda. que combatió al ejército más poderoso de la tierra. Entonces, la parte económica, los argumentos que sustenta todo esto es el hecho de que se esperaría que con la creación de un seguro de desempleo se dinamice más la economía. Pero también hay que decir que hubo poca información directa así. ¿Tú te imaginas el desembarco de Caracoles? Bueno, no sé, uno no lo puede nunca decir así, pero no lo puede asociar, pero el desembarco de Caracoles con las redes sociales ahora. Tenemos obsesión por los datos. Señores, ¿qué es el seguro de desempleo? ¿Qué es lo que establece la ley y qué es lo que se quiere modificar de dicha ley? Resulta que la ley 8701, que fue la que creó el sistema dominicano de seguridad social, promulgada en el año 2011, en el año 2001, perdón, establece lo siguiente: que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con el gobierno, con los empleadores, con los trabajadores, tienen que promover en un plazo no mayor de 18 meses la creación del seguro de desempleo en lo relativo a la cesantía laboral, sin que los trabajadores pierdan los derechos adquiridos. Año 2001. Estamos en el año 2015. Señores, 14 años han pasado. Wendy Capellán está aquí para explicarme qué significa eso. Bienvenida al verificador. Gracias por invitarme a compartir con tus amables televidentes. Realmente es un tema espinoso que muy poca gente quiere abordar. Claro, hay muy poco, se conoce poco de esto. En el año 2002, 2003, precisamente en esa época en que estalló la crisis bancaria, yo trabajaba como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo para el Consejo Nacional de Seguridad Social y era la contraparte, la coordinadora nacional del proyecto de creación del seguro de desempleo para la Gerencia General del Consejo de Seguridad Social. Y en ese momento eh, nosotros tuvimos una experiencia avanzando bastante en un proceso de consultas con la Copardón, con todo el Consejo Nacional de Unidad Sindical, con todos los grupos que representan a los trabajadores. Hubo una experiencia interesante porque realmente estábamos avanzando para el cumplimiento de esto que dice la ley. Era en un plazo de 18 meses, una vez entrada en vigencia la Ley de Seguridad Social, que estaba estipulado que iba a crearse el seguro de desempleo. Realmente es un tema un poco espinoso desde el punto de vista de que sí va a haber pérdida de derechos adquiridos, aunque es una declaración, yo diría que más política y un poco más de elegancia. Las cosas hay que decirlas claras. Si tú trabajas en una empresa... Pero antes de Ajá. ver el funcionamiento, vamos a definir qué es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, que inclusive te voy a decir un detalle, está ya establecido inclusive en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y fue parte de los acuerdos a los que arribaron los empleadores y los trabajadores. El seguro de desempleo vendría a sustituir realmente la cesantía del Código de Trabajo y en lugar de una persona recibir una liquidación, a partir de la entrada en vigencia de un seguro de desempleo, habría un descuento, un aporte, aproximadamente sería de un 4% del salario del trabajador. Estamos hablando de empleados formales, Empleados no de los formales. informales. Ahí es que vamos. Es decir, a una persona que está trabajando en el sector formal se le descontaría, se le iría a una cuenta de capitalización individual que funcionaría en las aseguradoras, en las instituciones financieras para esos fines, ya sean las mismas AFP, que es lo que se estila en otros países. Entonces, más o menos un aproximado equivalente al 4% del salario de la persona
sería aportado mensualmente a una cuenta de capitalización individual igualito que la AFP. ¿Y el gobierno no va a aportar nada? No. Estamos hablando de un régimen contributivo. Es decir, si un trabajador gana un salario X, más o menos al trabajador le correspondería, según lo que iban los avances y lo que se estipula, sería más o menos un aporte de un 1.5% de su salario lo pondría el trabajador y el empleador pondría aproximadamente el otro 2.5%, y ese 4 se iría acumulando en una cuenta de ahorro. Entonces, cuando la persona entra a un estado cesante, ya sea por despido o o sea, que es el desahucio, o por una renuncia voluntaria o por dimisión, no importa la razón que sea el rompimiento del vínculo de la relación laboral entre el trabajador y el patrón, la persona, el trabajador, va a tener derecho a girar a ese fondo de desempleo. ¿En qué consiste realmente ese dinero que se va guardando en esa cuenta de capitalización individual, que es una cuenta de ahorro? Va a seguirse acumulando y te lo van a descontar todos los meses hasta que llegue aproximadamente a 6 meses de salario, que es lo que más o menos se tiene establecido según los estudios que se han hecho y la media de lo que ocurre en otros países, es que te dé una protección de aproximadamente 6 meses, que es el periodo que se supone que es el promedio que duraría una persona hasta encontrar otro trabajo en la economía. ¿Pero y dónde? ¿En Suiza? 6 meses, porque estamos en República Dominicana, bueno, Wendy. Está bien, por eso te estoy hablando. Estamos hablando de estudios promedios. Muy bueno, muy sarcástico tu comentario. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que si tú hoy tienes un salario de 50,000 pesos y tú llegaste a acumular durante una cantidad de años el equivalente de tus 6 meses de salario en esa cuenta de capitalización individual, en tu primer mes desempleado te estarían dando 45,000 pesos, el segundo mes 40 y hasta 6 meses. Entonces, el propio sistema, déjame decirte algo, porque ahí viene tu inquietud, hace un esfuerzo por buscarte empleo y se crean esta bolsa de empleo, porque rápidamente el sistema lo que quiere no es que tú sigas cobrando, porque a los 6 meses ya deja de pagarte, que eso es una de las desventajas, y en otro sentido ventaja, porque el sistema, como quiere que tú sigas cotizando, tiene que salir a crear y trabajar las bolsas de empleo para salir a ayudarte a buscar otro trabajo. Entonces, ese dinero que se acumula en esas cuentas, también, o sea, tú puedes durar 20 años trabajando en una empresa y tú no giras a ese fondo, pero eso, igualito que los fondos de pensiones, después se te va a acumular para Wendy, otros fines de vivienda y lo demás. ¿Qué ocurriría si entra a ese sistema con el dinero que ya tiene el empleado acumulado? O sea, hay un pasivo laboral. Hay un pasivo laboral existente, exactamente. Si tú ahora mismo estás trabajando en una empresa y tienes 5 años, 10 años, y tú tienes, digamos que tú tienes 1,000,000 de pesos acumulados, por decir un número cualquiera, de tu salario, ¿qué ocurre? Si entra el seguro de desempleo en vigencia a partir de junio 2015, por decir una fecha, ese pasivo, si tú estás trabajando dentro de la empresa, ese pasivo está, tu liquidación es hasta junio, hasta el 31 de mayo del 2015, ¿verdad? Y a partir del 1 de junio empiezas a cotizar ese porcentaje de tu salario a la cuenta de capitalización individual. Esa liquidación que a ti te tocaba, la tienes guardada, la tienes retenida a tu empleador. Ese es el derecho adquirido que dice ahí que no se pierde. Es decir, que ese dinero que ya tú acumulaste, hay que dártelo cuando tú te vayas de esa empresa. Entonces tú tienes 5 años trabajando en una empresa y a ti te tocaban 500,000 pesos, por decir algo. Ese dinero lo tiene ahí la empresa guardado. Si tú te vas por causa de despido, te lo tienen que dar. Entonces, si te vas durante los próximos 5 años, duras 5 años más, si tú renuncias, lo perdiste, esos 5. Ahora, si te vas renunciando, entonces te vas con el dinero que estás acumulando en tu cuenta de capitalización individual, porque ahí ya no importa la razón del vínculo. Wendy, tú como economista sabes que los seguros de desempleo en los países desarrollados funcionan bien, funcionan muy bien. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica, donde tenemos tanta inestabilidad? Si bien es cierto que tenemos varios sistemas contributivos, ¿no? Porque Chile va a la cabeza con ese sistema. Hay países suramericanos que sí, son pero tú sabes muy bien que eso fue una creación de la derecha.
hay un pensamiento ideológico oponente a este tipo de sistemas en la región por los partidos de izquierda. Entonces, ¿tú has estudiado los países de Latinoamérica? ¿Cuáles tienen este seguro de desempleo y cómo funcionan? Sí, sí, mira, realmente no te va a decir a ti que no va a funcionar en República Dominicana, porque es algo que lo maneja el sector privado. En cierto sentido, esto va al sistema financiero formal, o sea, no es que va a una entidad del Estado, que venga la suspicacia si la gente tiene dudas, si va a haber una administración eficiente de sus recursos. Los recursos no se pierden, están ahí, van a ser igualitos que los de las AFP. Y no es, el tema no es si va a funcionar bien, es en qué medida, cuál es el impacto que va a tener, porque qué es lo que se está esperando, que un seguro de desempleo, y es el punto de vista económico, se supone que lo que se pretendería con un seguro de desempleo es disminuir la carga económica que tiene el sector privado, porque al final, y es la teoría que sustenta todo esto, el costo de liquidarte cuando tú te vas de la empresa se convierte a la larga en un costo de entrada al mercado laboral. Es decir, muchas empresas, imagínate el caso de las pymes, que sustentan prácticamente el 40% del Producto Interno Bruto, señores, y la cantidad de empleo que están manejando. Estamos hablando de que crean 2,5 millones de empleos en la República Dominicana. Entonces, hay una situación muy delicada. Y es que muchas veces una pyme que pudiera tener 10 empleados, nada más te contrata 6. ¿Por qué? Porque tiene que estar pensando en el tema de cuánto me va a costar liquidarte. De repente hay un proyecto que una empresa pequeña va a ejecutar en que va a durar 1 año, 6 meses, y tiene 4 o 5 empleados, quisiera contratar más, pero nada más pensando en lo que tiene que liquidarte, mejor prefiere a veces sacarle el juego a los pocos empleados que hay, porque el costo del despido se convierte en un costo de entrada al mercado laboral. Entonces, la parte económica, los argumentos que sustenta todo esto es el hecho de que se esperaría que con la creación de un seguro de desempleo se dinamice más la economía, porque como no hay ese temor de que hay que liquidar, es más fácil, flexibiliza la contratación de trabajadores. Entonces, yo creo que es un modelo que sería interesante pensarlo, estudiarlo. No me voy a poner ni en lo que están en contra. Pero viola derechos. ¿Por qué viola derechos? Hasta cierto punto. ¿Por qué viola derechos? Lo que pasa es que, te voy a decir algo, uno de los argumentos más importantes que ha habido por la defensa de un seguro de cesantía ha sido el hecho de que realmente ese dinerito con el que se queda el trabajador, cuando se va, con el que, ese que se le da, es como su ahorro después de irse, de durar muchos años quizás en una empresa, era como su póliza de seguro ante una situación de desempleo cuando no existía ningún esquema de protección social con la formalidad que hoy existe con el esquema de las AFP. Ese era como su único ahorro, el único ahorro que tenía el trabajador. El tema es hasta dónde es conveniente para la economía. ¿Por qué yo te digo esto? Y ese tipo de sistema, o sea, si aprobamos el seguro de desempleo, ¿eso va a mejorar los salarios? Puede mejorarlo, porque una de las cosas a veces que los empleadores, los patronos a veces temen es aumentar los salarios pensando en la cantidad de prestaciones que va a tener que implicar. Claro, obviamente, mientras más alto el salario, más va a tener que cotizar a la seguridad social, pero no tiene ese temor de que se va a descapitalizar en un momento de crisis. ¿Cuál es la principal teoría que sustenta esto, Gracie? Que es lo que yo quisiera decirte. Es que según la teoría de los ciclos económicos, la economía crece por ciertos años y vuelve y baja. Y es como una ola, crece y baja. El Producto Interno Bruto se expande y vuelve. Entonces, en esa misma medida, ¿cuál es la situación que hay con el seguro con la cesantía actual? Y es que mientras la economía sube, las empresas se están contratando trabajadores, nadie está despidiendo, nadie está liquidando porque a todo el mundo le está yendo bien, el PIB está creciendo y a las empresas le está yendo bien, contratan, eso es lo que más o menos se mueve el modelo. Entonces, mientras la economía sube y está contratando la empresa, la curva de pago de prestaciones laborales está aquí abajo, es decir, que cuando la empresa está bollante, que le está yendo bien a la economía, no están pagando liquidación, pero cuando empieza a decaer el PIB y empieza a contraerse la economía, entonces la curva de pago de prestaciones laborales empieza a aumentar, es decir, que es totalmente, el esquema actual es contracíclico, que cuando hay contracción económica, que cuando hay recesión, cuando la economía está en mala, entonces las empresas se ven obligadas a tener que despedir y entonces se descapitalizan.
Entonces, ¿cómo funcionaría el seguro de desempleo? Que normalmente se convertiría el pago por prestaciones de cesantía en procíclico, es decir, si la economía está bien y está bollante la empresa, tiene muchas ventas, está cotizando más a la seguridad social porque está mandando ese 4% de tu salario que aporta el 1.5 tú y 2.5 el empleador, lo está mandando a una cuenta de capitalización individual. Pero si de repente la economía cae de una época de abundancia y empieza a contraerse el PIB, ese empresario no va a tener que empezar a erogar fondos porque cuando la economía estaba yéndole bien ya cotizó. Entonces ya ahí entra el seguro de desempleo a hacer como una especie de mecanismo de compensación y no se descapitalizan. Esa es la teoría, la parte económica que sustenta la conveniencia, que realmente es una conveniencia mucho más para el sector laboral y para el trabajador en el punto de vista de que uno a veces pensaría que yo prefiero tener una liquidación que se me va a acabar en 4 meses o 5 meses o tener la posibilidad de seguir empleado, porque también está el tema de la protección social, es decir, te dan una liquidación en un trabajo, la inviertes en un negocito, lo inviertes, pintas la casa, hace algunas Y cositas. después avanzar es más difícil. Es más difícil, exactamente, es reenganchar de nuevo en el mercado laboral, porque uno de los peligros que tiene esto es que cuando la persona cae en desempleo, pierde habilidades, pierde entrenamiento, deja de conocer herramientas que quizás le enseñaban en un trabajo. Entonces la idea del seguro de desempleo es como reengancharlo rápido al sistema. Inclusive parte de lo que contempla el seguro de desempleo es que de ese dinero, de las ganancias que se obtengan de ese dinero, el mismo sistema te va entrenando. Ya tú tienes 3 meses desempleada y tú estás en un área X, te van a mantener dándote cursos, entrenamiento, de manera tal de que no pase algo similar a lo que pasó en la industria automotriz de los Estados Unidos. Llegó una crisis económica, una década de crisis, y toda esa mano de obra entrenada que había en el sector automotriz se fue a la calle. Entonces ahí viene Japón y le roba el mercado a los Estados Unidos, y bueno, eso implicó una pérdida de entrenamiento y un dinero que invirtieron las empresas entrenándote para una labor y un know-how que entonces se pierde porque a la hora de hay que empezar a contratar gente y entrenarla de nuevo. Yo te estoy dando argumentos que son más de índole económica. Y lo estás haciendo de manera muy clara. Wendy Capellán, economista, ¿qué reflexionas finalmente sobre este tema? Bueno, yo creo que está sobre el tapete. Pareciera ser que hay mucha dificultad en cuanto a las negociaciones en el sector privado y el sector laboral de aceptar el seguro de desempleo. Yo creo que hay que reflexionar porque hay un temita que es interesante rescatar como conclusión final. Normalmente nuestros sindicatos, nuestros sectores sí, los trabajadores que defienden los derechos de los trabajadores siempre tienen como objetivo defender el derecho de las grandes mayorías. Sin embargo, hay un asunto que nosotros descubrimos cuando estábamos trabajando esto, y es el equipo de consultores que trabajamos para el BID, y es que cuando tú analizas en una empresa el pago de prestaciones laborales, los que se llevan el más o el 70, el 80% del dinero que paga la empresa, que es lo que se quejan los grandes industriales, los grandes empresarios y comerciantes, ¿quién lo percibe? Los ejecutivos que tienen una minoría, que no son a los que defienden los sindicalistas. Claro. ¿Por qué? Porque los que acumulan mayor prestación laboral son los ejecutivos que tienen un alto salario, que ganan 200, 350 mil pesos, y esos son los que a la larga, como tienen más estabilidad en el empleo, esos no son los que se van, eso como el pago de la cesantía se acumula y es una función que depende de tu duración, de tu nivel de salario y de los años que tienes en la empresa. Al final, la gran cantidad de dinero que se paga de liquidaciones se la llevan los ejecutivos, y los más vulnerables, que son los trabajadores que están en niveles de salario mínimo, tienen una tasa de rotación laboral altísima. Entonces son personas que al final, a la larga, cuando se van, lo que se van es con un mes de salario, y son los ejecutivos los que se están llevando la gran parte de los sueldos, y otros se van a niveles técnicos y eso, pero realmente convendría analizarlo. Yo sé que el sector laboral está un poco renuente a aceptar esto, y yo sinceramente te lo digo, o sea, yo vengo de una empresa del sector privado y de repente las prestaciones laborales que yo recibo de 2 años es el equivalente del de un gerente que duró 22 años en la empresa. Entonces, ahí se ven esas diferencias. Yo fui una beneficiada de este sistema, y aún así te digo, o sea, la empresa
tiene que pagar un alto costo, pero al final los que más se benefician no son la gran mayoría. Aunque claro, la gente quisiera tener este ahorrito, pero realmente convendría ver qué políticas son, en materia de políticas públicas hay que ponerse de acuerdo para que ver en qué manera no haya, el trabajador no sienta que pierde, pero nosotros necesitamos ayudar a esta economía porque hay una tasa de desempleo muy alta y especialmente empleo informal que no tiene ningún tipo de protección social. Y eso que por lo menos ahora hay instituciones como SENASA que están dándole seguro a las empleadas domésticas, por lo menos se están haciendo ciertos esfuerzos en materia de salud, de ver cómo llega a más personas, ¿tú me entiendes? Y eso pudiera un poquito atenuar el nivel de desprotección que tienen las personas que están en el mercado informal. Bueno, Wendy Capellán ha puesto el tema en la mesa de debate. Ahora vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Encantadísima. Igualmente. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un retorno. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución.